Hola y bienvenidos nuevamente a este programa Me Gustaría Saber. Qué placer estar con ustedes en esta ocasión para compartir juntos de la palabra de Dios y contestar sus inquietudes y preguntas que nos hacen llegar. Queremos invitarles a enviarlas a la siguiente dirección, que es tv@zoomtv.org. En este episodio, en este programa, tenemos el privilegio de contar con dos personas muy especiales quienes estudian la palabra de Dios. A la mano derecha, el pastor Esteban Bor. Bienvenido, pastor. Qué placer estar con usted en este lugar. Gracias, Pastor Salazar. Es un grato privilegio trabajar contigo en este programa. Gracias, pastor. Y una bendición contar también con el pastor Miranda. Pastor, bienvenido a este programa. Qué placer estar contigo también aquí en este programa para estudiar juntos. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio también estar aquí. Amén. Y pastores, bueno, vamos a compartir un tema interesante, un estudio interesante, unas preguntas interesantes, pero antes de iniciar, voy a invitar al pastor Daniel que nos dirija en oración porque es importante estudiar la palabra de Dios primero con la oración de Dios. Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, en esta hora venimos de nuevo delante de ti pidiendo tu sabiduría al estudiar, Señor, estas preguntas. Ayúdanos a no decir nada que vaya más allá de lo que está revelado. Amén. A ceñirnos solo a lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tenemos una pregunta inquietante, interesante de nuestro amigo Ernesto Mejía y dice lo siguiente. En Daniel 4 habla de la locura de Nabucodonosor y al final del capítulo el rey reconoce a Dios Jehová como rey del cielo. Mi inquietud es, ¿alcanzó el rey Nabucodonosor la salvación celestial? ¿Lo veremos en el cielo entre salvos? ¿Podrían ampliar este hecho? Esta es la pregunta de nuestro amigo Ernesto. ¿Qué podemos nosotros decir acerca de este capítulo 4 de Daniel y cómo termina y qué nos dice acerca de la experiencia de Nabucodonosor? Bueno, yo creo que los frutos que vemos de Nabucodonosor en la introducción del capítulo 4 son una señal de frutos de conversión del rey. Por ejemplo, si vamos a Daniel capítulo 4, versículos del 1 al 3, vemos a un Nabucodonosor muy distinto al que nosotros vemos en los capítulos anteriores. Nosotros vemos en cada capítulo hasta el capítulo 3 Dios intentando salvar al rey. Capítulo 1 lo vemos a través de la sabiduría de los hebreos. El capítulo 2, Daniel interpretando el sueño. El capítulo 3 lo vemos Dios rescatando a los 3 hebreos del fuego. Y cada capítulo termina él reconociendo al Dios Altísimo, pero simplemente era algo que no duraba. Él volvía de nuevo a sus antiguas andanzas. Pero aquí en el capítulo 4 dice el Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Muy similar a las cartas del Nuevo Testamento, paz. ¿Cómo se obtiene la paz? Justificados pues por la fe tendremos paz para con Dios. Claro. Así que alguien que está experimentando la paz ahora le desea a su pueblo paz. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Esta vez lo hace personal, un testimonio personal de él. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, y aquí está la parte clave, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. En el capítulo 3, el capítulo antes de esto, él creía que era el reino de él el que era sempiterno, y por eso construyó la imagen toda de oro. Claro. Él no aceptó la interpretación de Daniel en el capítulo 2, que su reino era solo la cabeza. Él quiso ser toda la imagen de oro, es decir, mi reino no va a pasar. Pero aquí vemos a un Nabucodonosor contrario, distinto. Él dice que es el reino de Dios, el que es eterno de generación en generación. Así que yo creo que este de hecho es el último registro que vemos del rey aquí en el libro de Daniel y cómo él tuvo que aprender esa lección a las malas, tuvo que convertirse en una bestia. Licantropía quizá fue lo que él experimentó, el creerse que era un animal, una distorsión mental por 7 años para que él aprendiera esta lección. Sí, la conversión de Nabucodonosor fue un proceso. Quiero nada más compartir aquí algunos detalles antes del capítulo 6, capítulo 5, Sí. que indican eso. En Daniel capítulo 1,
Y el versículo 18 y 19, no cabe duda que el rey quedó impresionado con el hecho de que Daniel y sus compañeros eran mucho superiores. Porque dice en el versículo 18 y el versículo 19, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el rey de los eunucos, el jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, es decir, se presentan delante del rey. Y el rey habló con ellos, es decir, dialogan, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. No cabe duda que el rey vio algo especial en ellos. Claro. Cuando uno llega al capítulo 2, ya cuando termina el capítulo 2, Nabucodonosor está más impresionado con Dios, pero todavía es pagano. Porque en el versículo 47 del capítulo 2, versículo 47, dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro Dios es Dios de dioses. Dios de dioses. Todavía no es el Dios Y absoluto. todavía no lo reconoce como el Dios de él, sino el Dios de ustedes. Exacto. Claro, el Dios de Así él. que dice, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Así que Dios es el más grande de todos los dioses, según él. Cuando uno llega a fines del capítulo 3, todavía no está convertido a fines del capítulo 3. Porque en el capítulo 3 y el versículo 28, Nabucodonosor dice, en el 3:28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y luego es igual de salvaje que había sido antes. Porque dice que el versículo 29, por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, no el mío, sino el de ellos, sea descuartizado y su casa convertida en un muladar. Es igual de violento como siempre. Y aún en el capítulo 4, antes de que enloquezca, dice que cuando tuvo el sueño llamó a los magos, astrólogos y adivinos para que le dijeran qué significaba el sueño que había tenido. Todavía era pagano. Pero al final del capítulo 4 ya estaba convertido. En los versículos 36 y 37 dice, en el mismo tiempo mi razón, fíjense la voz activa o pasiva de los verbos. Dice, al mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. ¿Quién lo restableció? Dios. Dios lo restableció. Y luego dice, y mayor grandeza me fue añadida. Y luego dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Porque, fíjese, ahora es el Rey del cielo. No es el rey de Sadrach, Mesach y Abednego. Claro. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y para completar el asunto, la hermana White tiene esta cita que no la encontré en español. Está en la Review and Herald, enero 11, 1906, donde ella escribió, el rey Nabucodonosor, ante quien Daniel con tanta frecuencia honró el nombre de Dios, finalmente se convirtió plenamente y aprendió a alabar y magnificar al Rey del cielo. Amén. Fue plenamente convertido en el capítulo 4. El Dios de los jóvenes llegó a ser el Dios de él. Amén. Qué linda experiencia. Si lo veremos en el cielo, Está en nosotros. probablemente. Sí, está en nosotros, Sí, tienes está razón. ahí, con la ayuda de Dios. Pero sí, vemos que fue una conversión plena la que tuvo él con la ayuda de Dios. Y si él puede hacer eso con un hombre con tanta soberbia, con tanta separación o falta de conocimiento de Dios, ¿cuánto puede hacer con nosotros también? Amén. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que nos viene de nuestra querida amiga Adriana García.
Guzmán y dice lo siguiente. Es una interesante pregunta. Tengo una inquietud sobre por qué los adventistas no celebramos las fiestas solemnes que aparecen en Levítico 23. La fiesta de la Pascua, la de los panes sin levadura, la de Pentecostés o de las primicias, la de las trompetas, la del día de expiación y la de los tabernáculos. Sé que ya no se sacrifican animales porque Jesús con su muerte cumplió este rito. Pero lo que no entiendo es por qué varias veces en este capítulo dice sobre las fiestas solemnes, haréis estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. ¿En qué parte de la Biblia Jesús dice que ya no debemos celebrar esas fiestas? Sé que Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que Pablo no puede referirse en Colosenses 2:16 a que se abrogó las fiestas solemnes. Agradezco su colaboración y que sea el Espíritu Santo respondiéndome a través de ustedes. Entonces, vamos a tratar de contestar las preguntas sobre por qué o cómo podemos mostrar bíblicamente que las fiestas solemnes, las fiestas judías que se celebraban o se declaran en Levítico 23, ya no son necesarias para recordar o guardar. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, yo tengo todo un tema que grabé aquí en este canal, un tema en un sermón que se titula Debemos guardar las fiestas. Y en ese tema yo doy como unas 12 razones bíblicas por las cuales no deberíamos nosotros guardar las fiestas hoy. Simplemente las resumimos. Número 1, las fiestas solemnes estaban conectadas con el servicio del santuario. Al no haber un santuario, no tiene sentido guardar fiestas. Número 2, las fiestas solemnes apuntan todas al ministerio de Jesús. Jesús, al venir, Él comenzó a cumplir cada una de esas fiestas ahora, así que Él es el cumplimiento de ellas. No hay necesidad de guardarlas. Número 3, la expresión donde se dice que habéis de guardarlas por todas vuestras generaciones, no quiere decir que son inmutables, pues esa expresión también se utiliza con los sábados ceremoniales y aún con el rito de la circuncisión. O sea, si nosotros vamos a tomar esas expresiones por todas vuestras generaciones para siempre, pues tendríamos entonces razones suficientes para creer en el fuego eterno del infierno, que también utiliza la misma expresión por todas vuestras generaciones. En realidad es mientras dure el servicio del santuario. Y el Nuevo Testamento es claro que la circuncisión ya no hay que practicarla. Es correcto. No es obligación. Ujú, Y se usa estatuto perpetuo ujú, con relación a la circuncisión. es correcto. Así que perdona la interrupción. No, gracias. Así que bueno, no quiero tomar todo el espacio porque sé que ustedes también tienen algo que aportar acá, pero los principios de las fiestas, nosotros podemos aún en nuestra vida, en nuestra experiencia personal con Dios, podemos aún traerlos al presente. El significado de la Pascua, libertad del pecado, el significado de Pentecostés, una fiesta de regocijo, de agradecimiento a Dios por las cosechas. Lo mismo la fiesta de los tabernáculos. Hay una cita donde ella dice que sería bueno hoy guardar no dice una fiesta de los tabernáculos. Es decir, en principio, ¿qué se hacía la fiesta de los tabernáculos? Era una reunión, era como una convocación, y el lenguaje aplica eso a las santas convocaciones, a los congresos, donde se dedicaba tiempo a orar, se dedicaba tiempo a agradecer a Dios por sus cosechas. Era una reunión de oración donde se hacía énfasis en la gratitud. Y no siempre se celebraban en otoño. Y no siempre se celebraba en el otoño. Lo podemos hacer en cualquier momento sin el ceremonial de los corderos. Hay un profesor en el seminario adventista, él me dio clases, el profesor Richard Davidson. Él toma esos elementos de las fiestas y hace algo así didáctico. El día de la fiesta, por ejemplo, los tabernáculos, él no es que la esté celebrando, sino que aprovecha esa oportunidad para enseñar, coloca una jarra de vino con una jarra de agua, entonces muestra lo que ellos hacían y la simbología de todo eso, cómo eso se aplica a nosotros. Si hacemos eso de manera didáctica, yo no le veo ningún problema, pero el problema con el que yo tengo con este movimiento de que guardan las fiestas es que lo están haciendo como una regla de fe, donde todos tenemos que hacerlo, donde tenemos que volver a judaizar, y han hecho eso como su evangelio. Creen que esa es la nueva luz que tenemos nosotros. Que Dios manda
Sí. Es ahora a guardar esas fiestas. Inclusive algunos dicen que si no se guardan esas fiestas, no nos vamos a salvar. Correcto. Claro. Ahí está el problema. Ujú. Sí, había otra pregunta aquí abajo, no es una pregunta sino una nota, donde dice que habría algún pecado si en realidad en su hogar tiene como una celebración de las fiestas. Yo sé que Richard Davidson, cuando llega la Pascua, él tiene en su hogar una celebración semejante, con pan sin levadura, con jugo de uva, etc. Pero él no lo hace porque él siente que es una obligación de Dios, tiene que ver con salvación, sino es algo bien bonito que le hace recordar el éxodo de Israel de Egipto y le hace recordar lo que significan los símbolos de eso. No creo que haya pecado en que una persona, digamos, tenga una fiesta de tabernáculos para agradecerle a Dios en forma especial. En la iglesia central, donde tú eres pastor, un año nosotros tuvimos una fiesta de tabernáculos ahí. Afuera, nosotros un sábado tuvimos allí al final del culto comida especial para esa época, leímos pasajes de la Biblia, cantamos himnos de alabanza. Todo como una mini celebración, pero no es porque nosotros pensábamos que era obligación, asunto de salvación, celebrar la fiesta de tabernáculos. Así que aquí queremos dejar claro esto. No es mandatorio, no es obligatorio, no es algo de salvación. Y si usted desea hacerlo en conmemoración, y si tiene niños, quiere enseñarles acerca de esto, una manera didáctica de aprovechar ese día Sí. para utilizar todos estos símbolos, pero no judaice. Y el término judaizar, aquí lo estoy usando, así como los judaizantes del Nuevo Testamento usaban estas formas del judaísmo como condiciones para ser salvos. Quiero aprovechar esta oportunidad para mencionarles un recurso muy importante que trata sobre esto, no solamente sobre si debemos celebrarlas o no, sino también analizando cada una de las fiestas judías en detalle, su significado. Esta fue una escuela ancla que tuvimos hace unos años. Se titula El calendario religioso hebreo. Ustedes pueden adquirirlo aquí, pueden comprarlo a Secrets Unsealed, pero si no tienen los recursos y tienen una computadora, pueden ir a Zoom TV o a Secrets Unsealed y puede bajar esta información o puede leerla ahí en línea. Todo está disponible, es muchísimo material. Ustedes pueden ver que es bastante grueso el manual. Quiero aprovechar la oportunidad para leer tal vez un par de citas que encontramos aquí sobre el asunto de la celebración de las fiestas. Elena White escribió: fue el deseo de Cristo dejar a sus discípulos una ordenanza, está hablando de la Santa Cena, que haría por ellos lo que ellos necesitaban, que serviría para separarlos de los ritos y ceremonias que tenían hasta ahora comprometidos como esenciales y que la recepción del Evangelio ya no tiene ninguna fuerza. Eso está bastante explícito. Y algunos dicen, bueno, no ofrecemos los sacrificios, pero todo lo demás sí lo hacemos. La hermana White aquí dice claramente que serviría para separar a los discípulos de los ritos y ceremonias, no solamente los sacrificios, que tenían hasta ahora comprometidos como esenciales y que la recepción del Evangelio ya no tiene ninguna fuerza. Ahora, muy fuerte lo que dice, continuar con estos ritos sería un insulto para Jehová. Es decir, celebrar obligatoriamente la Pascua como si no hubiera terminado cuando el verdadero Cordero de Dios murió en la cruz, dice que es un insulto a Jehová. No es meritorio la celebración de eso. No es meritorio. Y en cuanto a Colosenses 2.17, dicen, no, pero Colosenses 2.17 no está diciendo que las fiestas caducaron. Quiero leer un par de citas. Estas palabras de Vila Gran Maestro, página 17. Y cuando vino la realidad en la persona de Cristo,
no reconocieron en él el cumplimiento de todos sus símbolos, la sustancia de todas sus sombras. Ujú. Sigue, rechazaron a Cristo, el ser a quien representaban sus ceremonias, no solo el sacrificio, sus ceremonias, y se aferraron a sus mismos símbolos e inútiles ceremonias. Y refiriendo específicamente aquí al asunto de Colosenses 2, Cristo es la sustancia o el cuerpo que proyecta su sombra nuevamente en dispensaciones anteriores. Cuando Cristo murió, la sombra cesó. Colosenses, el capítulo 2, habla de sombras de lo porvenir. Cuando Cristo murió, la sombra cesó. A la muerte de Cristo, el sistema típico fue eliminado. Pero la ley de Dios, cuya violación había hecho necesario el plan de salvación, fue magnificada y honrada. Amén. Así que esas son solo dos de múltiples citas que tengo en este manual que indican que ya no hay que celebrar las fiestas judías como hacían los judíos, porque ya el cumplimiento vino en la persona de Cristo Jesús. La realidad ha tomado el lugar de la sombra. Es que es importante entender que, como usted menciona, pastor, las fiestas eran un tipo, era un tipo del antitipo, es decir, era una sombra de lo que vendría. La Pascua se cumplió en Jesucristo como el Cordero Pascual. La fiesta de los panes sin levadura, la experiencia de Cristo, ¿no es cierto?, en su resurrección, en su vida de Sepultura. su sepultura, digámoslo así. Luego también el día de Pentecostés, ¿no es cierto?, las primicias, se dio el derramamiento del Espíritu Santo. Luego vinieron a lo largo de la historia, tenemos la fiesta de las trompetas y estamos ya en el verdadero día de expiación, el día de juicio, la Y fiesta. las trompetas ya se cumplió porque anunció Claro, el día de anunciaron expiación. expiación. Entonces, eso fue ya pasado. Entonces, si estamos ahora viviendo en una fiesta o en una fiesta judía en el sentido de que el Señor mostró un modelo de lo que vendría ahora y estamos en el día de expiación, es como un poco irracional o irreverente pensar de que hay que guardar esas fiestas adicionales cuando estamos en una experiencia donde tenemos que estar realmente con mucha entrega al Señor, reconociendo que estamos en los días de juicio y nuestra vida, como en el día de expiación en el tipo se mostraba, que había que tener una reflexión, una entrega, reconocer si es que hay algún pecado escondido, tratar de venir ante el Señor sin ninguna pretensión y ser honesto al Señor. Esa experiencia debería ser vivida en nuestra vida diaria mientras dure este tiempo. Y finalmente, el día de la fiesta de las cabañas, que sería la única que estaría por cumplirse, será dada en el momento en que el Señor Jesucristo venga y nos conduzca, ¿no?, al cielo. Entonces, creo que es importante entender, como ustedes mencionaron al principio, de lo que significaba la sombra de esto, a dónde apuntaba. Viviendo ahora en el tiempo actual, estamos en una experiencia donde podemos usarlo de manera didáctica, podemos hablarlo de una forma que nos dé lecciones, pero no es una esencial guardar esas fiestas. Quiero aprovechar esta Sí. oportunidad, Pastor Salazar, para animar a la gente que baje nuestra aplicación de Zoom TV. Ahí van a poder ver todas las presentaciones que hemos producido aquí en los últimos 21 años. Y van a poder también leer los manuales gratis. Pueden bajar gratis la aplicación y pueden también leer o bajar todos los materiales que nosotros hemos hecho en todos los años que llevamos acá. Así que aprovechen la oportunidad, vayan a zoomtv.org o si no, a secretsandsealed.org. Muy bien, les agradecemos mucho, queridos pastores, por esta interesante discusión, estas respuestas importantes. Rogamos que ustedes también allá en casa nos puedan seguir enviando sus preguntas, sus inquietudes. El tiempo a veces no nos permite contestar más, pero agradecemos de que estamos para poder contestar de acuerdo a la palabra de Dios, tratar de traer la mejor información posible para ustedes. Nuevamente, la dirección a la que pueden mandar sus preguntas es la siguiente: tv@zoomtv.org. Envíen sus preguntas, inquietudes y haremos todo lo posible para contestarlas en la brevedad posible. Que Dios les bendiga y les guarde, nuestro deseo y oración, y que Dios sea su guía y su luz todos los días.